En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. 18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias, o vayan ustedes a saber a qué hora o a qué día, dependiendo si nos escuchan ahora o en cualquier otro momento a través de SER Podcast. Y sea como sea, lo que sí garantizamos es la mejor compañía. A partir de ahora, junto a Nacho Carretero y Nuño Domínguez, nuestro Comando N, con quienes vamos a mirar durante la próxima hora las cosas de la vida. Nacho Carretero, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, todo bien. Ya estoy bien de la garganta, ya estoy sano. Estás sano. Tienes buen color incluso. Buen color incluso. Sí, bien. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿De qué hablaremos después en tu sección? Pues en tu de apartado? Las encuestas. Vamos a ver si son tan malas como tenemos todos Esa en la sensación cabeza que o si siempre fallan tanto. Sí, esa sensación que luego siempre tenemos de que nunca las aciertan. Bueno, pues de eso, antes hemos hablado con uno de los investigadores de Metroscopia a raíz de la encuesta, de la última encuesta de las elecciones madrileñas que se ha publicado hoy. Nacho, antes que nada, todo el mundo pegado este fin de semana, pegado un buen rato, porque hay que decir que no era una cosa breve, no era una cosa para leerse así mientras... No, era una cosa un poco... Hay que sentarse. Tocho. No, un tocho no, a mí me gustan los tochos, porque es verdad que está sobrevalorado la cosa breve, ¿no? Cuando hay una cosa larga y explicarla con contenido y con extensión es muy importante. Reportajes sobre Marbella en El País. Estabas trabajando, de hecho un día entraste desde Marbella. ¿Ves que no estaba en la playa? Veo que no estabas en la playa, que te cundió el viaje a Marbella. Yo no sé hasta qué punto somos conscientes de lo que pasa allí o si se ha normalizado ese mundo criminal en un lugar como Marbella. ¿A ti te sorprendió? Bueno, me sorprendió el alcance y al sumergirme. Es verdad, y primero y antes de nada, tienes razón, estoy muy de acuerdo contigo en lo de los tochos, porque lo hablábamos Nuño y yo, que nos decía, me comentaron en El País que tenía un tiempo de permanencia altísimo la noticia, el reportaje, y eso lo que te dice es que a la gente le sigue gustando leer historias y que son compatibles si con... Si las historias son buenas y están bien contadas, pues sean lo extensas que sean, lo que requiera, porque otra cosa es alargar, pero lo que requiera. Y no sobre es todo incompatible. Si es fin de semana, eso. Claro, es que es un gusto encontrar, y además claro. Yo eso lo hago mucho, lo veo, digo, ahora no puedo, pero yo luego esto ya lo leeré, luego encuentras el momento de calma y te lo lees. Y no es incompatible con el mundo, redes sociales, inmediatez, etcétera. Una vez rota la lanza a favor de las historias de largo recorrido, hemos publicado este domingo un reportaje, Marbella, la sede global del crimen organizado, así lo titulamos, y es una investigación sobre qué está pasando en la Costa del Sol. A todos nos suena que allí hay mafias, que allí hay ajustes de cuentas, pero un poco la inquietud de Arturo Lezcano y yo, que somos los periodistas que firmamos este reportaje, fue decir, bueno, sí, hay mafias ahí, pero vamos a sumergirnos un poco. ¿Quiénes son? ¿Qué bandas son? ¿A qué se dedican? ¿Qué está suponiendo su presencia ahí? Y lo que descubrimos es que estas bandas ya no son 4 jefes mafiosos en mansiones moviendo dinero, sino que se han traído a sus soldados, que organizaciones enteras están asentadas en la Costa del Sol, que la violencia se ha disparado, que incluso algunos vecinos, sobre todo vecinos de dinero, de urbanizaciones de lujo, están empezando a tener miedo y se están empezando a ir, y que la policía está realmente preocupada porque al final se está convirtiendo Marbella y la Costa del Sol en una especie de coworking, una especie de hub, de encuentro global de todas las mafias que se conocen, de todas las mafias de Europa, y que han transformado Marbella y la Costa del Sol en un epicentro del crimen organizado. ¿Y por qué Marbella? ¿Porque llegaron primero los jefes en sus grandes mansiones y a partir de ahí montaron o se trajeron las estructuras? Eso es, porque se decidió pues en el desarrollismo, esos años 60, que la Costa del Sol se convirtiese en un polo turístico, y allí llegó efectivamente el turismo, el turismo sobre todo asalariado en Torremolinos, etcétera. Composibles. Eso es. Y llegó también el crimen organizado, viendo que allí no había ley, que allí se podía blanquear el dinero, que allí se podía invertir, que allí se podía tener todo tipo de lujos y pasar desapercibido pagando cenas de 100.000 euros en efectivo. Allí no pasa nada. Entonces, claro, eso asentó a los jefes, que durante muchos años a nadie le importó, realmente a nadie le sigue importando, pero es que ahora las organizaciones están al completo, y de hecho un paseo ahora por la Costa del Sol con los ojos un poco abiertos, te das cuenta, y eso nos lo comentaba la policía, no es algo que diga yo, que ves un ambiente, una atmósfera que antes no se veía, con tipos tatuados, con gente con mala pinta que mira desconfiada, con chavalitos de 19, 20 años conduciendo un Rolls Royce. En fin, ves algo que la policía asegura que antes no se veía, y que a mí lo que me sorprende, y este reportaje intenta ser pues también una llamada de atención, es que esto no está en la agenda política, claro, ni está en la Es que has dicho una cosa, dice, a nadie le sigue importando, quiere decir que las administraciones no están haciendo nada. Yo entiendo que el ayuntamiento debería estar, para empezar por el ayuntamiento, después la comunidad, pero deberían estar preocupados por supuesto que deberían estar preocupados, y debería ser un tema que tengamos aquí
la capital mundial del crimen organizado debería ser un tema prioritario. Y sin embargo, en los debates políticos, en la argumentación política, oímos chorradas. Acaba. Oímos chorradas constantemente y no temas que de verdad nos están tocando. Y yo, en este reportaje, lo último que quería es estigmatizar la Costa del Sol. Y yo, de hecho, tenía miedo a que los vecinos dijeran, oye, es que otra vez... Tal. Y al revés, la respuesta fue como de agradecimiento de decir, oye, pues sí, esto está ocurriendo aquí, y que se hable y que se solucione. Porque esto no significa que Marbella y la Costa del Sol sea un lugar inseguro, ni mucho menos, porque la violencia no afecta directamente a los vecinos, ni a los turistas, ni a los visitantes. Es un lugar seguro. Pero eso no significa que no esté allí el crimen organizado y que además, si les damos cancha, no acabe convirtiéndose esa violencia en algo que afecte a la sociedad y a todos los órdenes de esa zona. Y crimen organizado de todos los países. Allí, una ONU del crimen organizado. Exactamente, una ONU, así lo titulamos también en la web del país, una ONU del crimen organizado. Porque además hoy en día, cuando yo decía coworking, no lo digo por decir, hoy en día las bandas ya no son unas enormes mafias que pueden llevar a cabo todos sus negocios, sino que tienen que conectarse entre ellos. Entonces pues nos encontramos con que una banda de belgas holandeses compran la cocaína, unos serbios la introducen, unos andaluces la meten en tierra, unos rusos la compran, unos ingleses la distribuyen. Entonces, bueno, pues en toda esa coworking están allí metidos, conectándose y bueno, como resumía un jefe policial, tienes que estar aquí. Si eres mafioso y quieres conseguir algo, tienes que estar aquí. Y es bastante deprimente esa afirmación. Si no lo han leído todavía están a tiempo de leerlo, que es lo que tiene ahora la tecnología, que uno puede leer el reportaje cuando quiera. Hemos hecho unas infografías, unos mapas. Está muy, muy bien, muy apetecible. Un ratito que tengan, se sientan y lo leen, porque da igual la extensión, porque lo que cuenta Nacho en este reportaje es muy, muy interesante. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta, no es jueves, no está Javier Ocaña, pero vamos a hablar de cine. De una película que, bueno, Javier Ocaña ya nos dijo que estaba muy bien, que cuando ve el tráiler dice, otra tontería de película, una comedia de estas que tal, y ha ido subiendo, ha ido funcionando, y bueno, es todo un fenómeno, cuñados. Aquí estamos con el comando N junto a Nacho Carretero, que te gusta la música. La Matumba, esto es un grupazo. Esto es mítico, ¿no? Hombre. Vale, yo no lo conocía, ¿eh? Buenísimos, son buenísimos, de Orense. Vale, de Orense. Y además se llama, no sé si se llama Licor Café. Licor do Negro Café. Licor do Negro Café. Es que yo Licor Café, que tampoco lo conocía. ¿No conocías el Licor Café? No conocía Licor Café. Me levanto y me voy. Sí, pero es que te diré que hicimos un bolo en Santiago y cenando con Antón Losada, que no me debe estar escuchando porque debe estar en la universidad, pero ya se lo dirán. Hubo una competición ahí en la mesa con Javier Aroca, el otro tertuliano, a ver quién se tomaba más licores café. Mala competición esa. Bueno, ¿cómo se levantaron los dos por la mañana? Sí, no. Con voz de hombre. Se levantaron los dos con voz de hombre. El licor café es aguardiente, o sea que imagínate la resaca. Pues eso, y yo me quedé sorprendida del licor café, pero bueno, ahora Bebida nacional. Ahora ya lo conozco. A mí lo de los licores y eso no lo llevo un poco. No es fácil el licor café, pero bueno, en Galicia es ritual. Sí. A mí me encanta. Eso. Es peligroso porque es que además mezclas el aguardiente y lleva bastante cafeína, café, claro. O sea, lleva bastante cafeína. Bueno, dejemos el licor café al lado, porque todo esto estamos hablando de esta canción, de esta música, porque mira, en otras ocasiones hemos lamentado el cierre de los cines por culpa de la pandemia, y esta mañana queremos celebrar que también desde estos lugares que forman parte de nuestros mejores hábitos, llegan buenas noticias. Noticias como una película que no deja de reivindicar Nacho Carretero y que la gente no deja de ir a ver a las salas. Lleva por título Cuñados, es la ópera prima de Toño López, interpretada entre otros por Xosé Turiñán y Federico Pérez Rey. Es la número 1 en Galicia y, atención, es el mejor estreno en salas del cine español en lo que va de temporada y en el resto del país, del mundo mundial. Se puede ver en más de 120 salas y es de esos éxitos inesperados, ¿no? Que de vez en cuando genera el cine, así que uno te va diciendo boca a oreja. ¿Tú por qué reivindicas tanto esta película? Porque es una película muy divertida y en los tiempos que corren no está de más. Se agradece. O sea, ya no solo porque Fede y Touriñán sean amigos míos, que también, pero no, es verdad, es una peli que no tiene pretensiones, que te ofrece 1 hora y media de desconexión, de reírte, de entretenerte, y funciona. Una peli así funciona, y yo creo que por eso está respondiendo. Aparte es una comedia que sí, que tiene mucho de gallego, mucho código gallego, pero que no es una comedia local, que es una comedia que llega a todo el mundo. ¿A ti te ha gustado, niño? A mí me ha gustado, la vi anoche y me ha gustado porque no es lo que esperas. Tú ves el título y te imaginas al cuñado hablando en la cena de Nochebuena, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso y es más sobre los lazos de
de cooperación que se pueden establecer entre cuñados. Pues mira, antes de que Nacho Carretero nos planteara la posibilidad de hablar de esta película, acudimos la semana pasada a nuestra referencia, a nuestro crítico cinematográfico, a Javier Ocaña con mayúsculas, y a propósito de esta película nos dijo esto. La semana pasada se estrenó una comedia española gallega, profundamente gallega, de Orense, llamada Cuñados, que a mí en principio ¿Has visto el tráiler? En principio el cartel y el tráiler no me llama mucho la atención y me lo pasé estupendamente viendo la película. Es una película muy divertida, muy currada de guión, de un director nuevo, Toño López, y que me sorprendió. Los actores están fenomenal para pasar un buen rato y salir contento del cine, fenomenal. No, yo voy a confesar a los oyentes que nos dijera Nacho Carretero que la película era buena, no le íbamos a hacer ni caso, pero claro. Pero de pronto llegó la bendición. Llegó la bendición. Claro. Entonces, atención, si Ocaña dice que esto es bueno, esto tiene que ser bueno. Y tú decías que en el tiempo en el que estamos, que la verdad, sonreír ya merece mucho la pena y es muy necesario, pero además es una cinta que habla de la crisis, de las dificultades económicas, de cómo salir adelante. Claro, pero hacer esto, o sea, los problemas de la vida en clave de humor, ¿no? Sí, y efectivamente, aparte situaciones de gente que lo pasa mal, que está apretada, que está desesperada y que sale por cualquier sitio, por cualquier camino, por la peor de las ideas, ni una idea sana en toda la película, pero precisamente ese enredo, esas decisiones son las que van encadenando una situación que cada vez se convierte más surrealista y que para el espectador es muy divertida. Pues mira, nos acompañan dos invitados, dos de los intérpretes de la película, José Turiñán, que interpreta a una prometedor figura del baloncesto malograda por las lesiones. José Turiñán, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Y nos escucha también el otro cuñado, Federico Pérez Rey. Fede, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Desde cuándo les conoces, Nacho? Bueno, pues ya llevo demasiado tiempo conociéndolos, sí, ya son unos años. A ver lo que dices. No sé cuántos, la verdad, pero sí, ya van. Pues mira, los conocí a partir de la serie de Fariña, porque Touri forma parte del elenco, Fede, bueno, forma parte del mundo de la interpretación en Galicia, y yo a partir de Fariña entro en contacto con ese mundo, y de eso ya van 3-4 añitos, o sea que ya llega. Mira, pues os voy a llamar como os llama el Touri, le llamas a uno, ¿no? Bueno, sí, a Touriñán. Touri. ¿Os esperabais este éxito, que funcionara tanto el boca a oreja con una película como esta? Pues la verdad que no nos esperábamos nada de lo que está pasando con la peli, porque es una película muy pequeñita, grabada en tiempos muy difíciles y en muy poco tiempo, en 4 semanas, son muy justas. Y claro, era para eso, para salir con pocas copias. Hablaban de a ver si llegábamos a 25 copias, no sé qué, y la semana antes del estreno nos dicen que van a ser 130 y no sé cuántas por toda España. Entonces, pues, y aún encima lo que tú decías antes, mejor estreno, todos estos títulos que molan un montón. Todas las medallas. Bueno, todas las medallas y todos los premios ya al empezar. Entonces, imagínate, estamos alucinando, flipando y súper felices. Decías que rodada con dificultades, habéis rodado en pandemia. Sí, es una película rodada en pandemia. En pandemia y en Ourense. En los dos sitios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Doble pandemia? Doble pandemia, eso retraca. Doble dificultad. Doble dificultad. Fede, ¿cuál dirías que es la clave? Ahora lo hablábamos antes con Nacho, ¿no? Que al final es una película que aborda los problemas que yo creo que tiene todo el mundo, los problemas esos de los que no hablan los políticos, pero que sí afectan a la gente. Desde la clave del humor, ¿dirías que este es el kit de la cuestión? Sí, llevamos una temporada larga pues levantándonos todos los días esperando que las cifras vayan a mejor y ya no solo las cifras, que la salud vaya mejor. Entonces cualquier cosita que te venga un poquito para desestresarte pues es maravillosa. Entonces así nació también Cuñados. Durante 4 semanas todos metiditos ahí en una burbuja, nos trataron muy bien ahí en el balneario de Layas, vivimos como Dios. No creo que Dios viva también, pero entonces eso fue al final lo que hablabais antes, ¿no? De si nos esperábamos todo esto. Hombre, todo lo que uno hace intenta hacerlo para lo mejor posible, que le guste a cuanta más gente mejor, pero mientras lo estábamos haciendo decíamos, joder, esto no lo van a ver ni nuestras familias, porque con la que está cayendo, a ver si acabamos de rodar, y 2, a ver si se estrena. Y al final, pues mira, todo este revuelo pues es maravilloso. Además fue un rodaje en tiempo récord, 4 semanas de rodaje, que para una película es muy poco. Sí. Tuvisteis que rodar de forma express, ¿no?
Sí, totalmente. Se dice que el carácter gallego es templado, tranquilo. Los cojones, con perdón. Tienes que convertirte rápidamente en madrileños, si son más rápidos. No sé cómo son los madrileños. Y luego hay otra libres, cosa. los madrileños son libres. Son libres. Que dices que se grabó súper rápido y además no da la imagen de Galicia que tenemos todos. Es decir, hace siempre un sol resplandeciente, hay una luz casi mediterránea en esa peli. Bueno, es que Orense no es la Galicia que tenemos todos en la cabeza. En Orense... Es que como te decíamos es de bajos presupuestos, ¿sabes? Claro, el sol estaba allí ya. Claro. Es decir, hay que ir en agosto. Sí, hay que ir en agosto a Orense. Cuidadito con pasar ahí el verano, porque eso es una sartén. Querías decir que el sol está allí, que si hubiera sido días lluviosos, hubiera sido una película lluviosa. Película lluviosa, claro. Sí, pero no podía ser, porque necesitábamos esa luz. Entonces, pues nosotros ya tenemos las meigas y estas cosas, y los santos a los que hay que pedirles y estas cosas. Entonces, producción trabajó rápido y decidieron que iba a hacer 4 semanas de buen tiempo y de sol y sudamos como locos. Cuando os llegó el guión, una película que se llama Cuñados, que lo decíamos antes y escuchábamos a Ocaña también que lo decía, y yo misma, cuando vi el trailer en la tele vi que se llamaba Cuñados, no sé, como que me pensaba una película, de, como decía también Nuño, ¿no? De cuñados en cenas de Nochevieja. ¿El título os desorientó? ¿Puedo contestar sí, yo? Cualquiera de los dos. Como os tengo los dos lejos. Fue la única guerra creo que tuvimos durante todo el proceso, fue que ese título no nos gustaba nada de nada. Y como no encontramos, el Dire dice, como no se encontró uno mejor, pues lo dejamos. Pero lo que tú decías, también creo que hay que destacar que el proceso, como teníamos tan poco tiempo de rodaje, el proceso todo de escritura de guión, tuvimos la suerte de formar parte de él, el trío protagonista, estuvimos desde el principio de que se genera la idea de hacer una comedia y de hacer en cine, y nos permiten o nos dejan estar en todo ese proceso. Además estábamos en casa, hicimos 1000 conferencias, aportamos 1000 cosas, casi Toño lo que tenía que hacer era decirnos que no a cosas, pero estuvimos en ese, tanto Fede como Miguel como yo, estuvimos en el proceso de creación del guión desde el principio. Entonces también cuando llegas a rodar con tan poco tiempo, al tener todo ese tiempo de trabajo ya encima del guión, yo creo que se nota mucho en la peli. También hay que decir que, ahora que no nos oyen, el elenco está muy bien. Y creo que es una de las claves de la película. El tono lo marcan ellos y ellas, que también son las que aguantan a los cuñados, Eva Fernández, Yolanda Muiños y María Vázquez, que es el trío femenino de protagonistas. Y esta peli, para mí, tiene un peso fundamental el elenco. Es decir, si no entra los actores y las actrices y no entienden cuál es el tono de la película, no funciona, porque son diálogos muy rápidos, con tonos, con gestos, con muchísima retranca. Hay 1000 sutilezas que van desfilando por la película y de repente te das cuenta que ellos están y se nota que son partícipes de esa historia y del guión porque están dentrísimo, y eso ayuda muchísimo. Fede, ¿hay humor gallego? Antes le preguntábamos a Nacho en la publicidad, ¿no? Si se tiene que entender en clave gallega, no sé si existe el humor gallego o hay que entrar en la película entendiendo esta clave gallega. No sé, tendríamos que preguntarle a Castelao y a toda esta gente que escribía sobre esas cosas, sí, lo hay, humor gallego, y dentro del humor gallego hay el mío, el de Touri, el de Nacho Carretero, que somos... el humor es bueno, hombre, como todo en la vida, es todo muy subjetivo, ¿no? Pero más que a lo mejor humor, y lo que creo que transmite esta película, y creo que es un poco la esencia, ¿no? de la peli, es ese xeito, ¿no? Esa forma que tenemos los gallegos de comunicarnos, que a lo mejor no se basa en chistes, ni en gags, ni en el humor gallego, se basa en esa forma de comunicarnos, que eso, pues que bueno, pues cuando la policía llega a la bodega y pregunta, ¿hay alguien ahí? Pues uno de ellos dentro, borracho, le dice, depende. Entonces, bueno, vale, ya está. ¿Dirías que es una película que puede perder doblada? Pues si te la meten muy doblada, sí. Eso todo, pero no solo la película, ¿eh? Eso cualquier cosa. Eso cualquier cosa. Hombre, o sea, perder sí. Pierdes, yo creo que sí, yo creo que doblada... Sí, todas las películas, claro. como decís, estáis hablando de películas. Sí, todas siempre, las películas siempre pierden dobladas. Y yo creo que esta también pierde mucho. Y además que a mí me da también más... Bueno, porque si doblan una peli en ruso, pues bueno, tiene un pase. Pero una peli en gallego, que al final es un idioma de aquí, que no es tan distante y que en general si le pones un poquito de atención vas a entender la mayoría,
que esté doblada en España me parece un poco absurdo, la verdad. Tú lo has visto en versión original, ¿no? Sí, está en versión original. Y en algún momento el diálogo era un poco rápido. Ellos Sí, destacaban la rapidez. Habláis tan rápido que no me daba tiempo a veros las caras. Estaba leyendo ahí. Y los dos sois interpretáis unos personajes que son un desastre, torpes en la vida. Tú, Uri, ¿has tenido que ensayar mucho el papel o tú ya eres así? ¿Qué pasa? ¿Ya te ha contado Nacho Carretero? No me ha contado nada. Era lo mío, ha sido una pregunta inocente. No, la verdad que no nos hizo falta ensayar mucho. Es un tipo de personaje que habitualmente estamos acostumbrados a trabajar en él, y aún encima, bueno, yo creo que a veces es mejor hacerse un poco el tonto también, y tal como están todas las cosas. Y creo que aquí realmente ellos tienen esa función, ¿no? Parecen los protagonistas y lo son por minutos de pantalla. Pero las realmente importantes en esta historia de equilibrio son ellas, no son las mujeres ni son... No es esa parte, ¿sabes? A nosotros nos tocaba ese punto de los payasos. Al final son 3 payasos, ¿no? Son 3 payasos como los que llevamos viendo toda la vida, o los vimos cuando éramos pequeños en el circo y en la televisión. Y ellas son las que ponen la cordura, el equilibrio, la familia al final también, ¿no? Ese matriarcado que en Galicia es tan importante, aunque aquí es una comedia y no queremos profundizar tampoco en muchos temas, pues yo creo que ellas ponen ese peso y nosotros ponemos un poquito la payasada, y es cierto que no tuve que esforzarme mucho en mi caso. Fede no, Fede es un tío mucho más serio. Es un tipo serio. Sí, totalmente. Soy mucho más cuñado, sí. ¿Sois cuñados en la vida real, por cierto? En principio no, por ahora no. En principio no. Vale, no. Somos amigos. Hay semanas que podría ser. De todas formas, antes Nacho, cuando preguntaba lo de la clave gallega, por ejemplo, sí que se manejan algunos tópicos gallegos en la película, pero así un poco travestidos por el humor, como que la malísima de la película, la empresaria corrupta, es traficante, pero no es traficante ni de drogas ni de tabaco, sino de pulpa feira. Pulpa feira. Sí. Y te dice un poco también el tono de la película, que por cierto no está mal tirado, lo del tráfico de pulpo. No está mal tirado porque escasea. Es que escasea muchísimo. Pulpo gallego prácticamente no hay. Entonces lo que te explica la peli es que el pulpo... Y lo dice el personaje de Federico: el día que se acabe el pulpo en este país... Es una guerra civil, sí. Una guerra civil, eso es. Este tema de todas formas lo podemos trasplantar un poco a tu sección. ¿Qué está pasando con el pulpo? Con el pulpo, sí. Además es muy interesante porque hace muy poco que se ha conseguido ya criar en cautividad, que es pues algo ahí está, básico para poder comer pulpa feira. El pulpo gallego está prácticamente esquilmado, entonces se trae de otros sitios como Marruecos, como la costa africana. No solo en Galicia, en cualquier bar y en cualquier restaurante de fuera de Galicia te dan como pulpo gallego. Ahora, si os pregunto así como un poquitín más en serio, Tori, la pandemia, tú me decías, hemos rodado en pandemia. ¿Han sido tiempos difíciles para vuestro sector, para vuestra profesión? Eso es evidente. Encontrar que de golpe te aparezca una joya como esta, esto hace respirar. Pues yo creo que sí, yo creo que fue muy difícil y en parte muy complicado todo esto, pero también muy satisfactorio, y creo que tuvimos mucha suerte con el momento. Mira lo que estoy diciendo, digo porque es una peli creo que necesaria para ahora mismo. Lo que decíais antes, es que ir a ver Cuñados es como volver a abrir una ventana y respirar un poquito de aire fresco otra vez, de olvidarnos de todo lo gris que tenemos dentro, que llevamos toda esta temporada, época ya amargados y tristes y no sé qué, y puedes meterte en un cine otra vez y disfrutar 1 hora y media y olvidarte de toda la mierda que hay fuera. Yo creo que es un grandísimo momento para pelis como Cuñados. Además que es riquiña, no nada ostentosa, ¿sabes? No quiere ir de nada, y por eso digo que tuvimos mucha suerte en el momento. Fue súper complicado, el rodaje fue súper complicado porque había días que todas las semanas, cada 3 días hacíamos pruebas, había test que daban, parece que da marcadores de tal, nada, hay que quedarse confinado, 1 o 2 personas del equipo, hay que cambiar plan de rodaje, imagínate, con tan poco tiempo, cambiando ahí, estábamos todos allí metidos y casi, bueno, hoy vamos a la viña, pero bueno, mejor vamos a coger la moto y al atraco, ¿sabes? A la bodega, tal, no sé qué. Entonces fue difícil, pero el equipo, todo, hablo del técnico y del artístico, fue como una familia de verdad, y es lo que se transmite en la peli, y creo que esas cosas también tienen que pasar rodando, cuando ruedas, para que las cosas sean de verdad y para que salga así de bien
Pues yo creo que como nos salió. Sí. Yo me alegro muchísimo que después de todo este tiempo de sequía cinematográfica, después de todo este tiempo que hemos estado pegados a las pantallas pequeñas, porque no podíamos ir a las pantallas grandes, que ahora vayas a la pantalla grande y que tengas ocasión, y que yo entiendo que debe ser también pues otro de los éxitos, al margen de que la interpretación sea muy buena, de que sea un guión... Bueno, tampoco tan buena. Tampoco tan buena. Tanto, Yo lo hacía porque son amigos tuyos y quiero quedar sí, bien. pero ya está bien. Vale, ya está bien. Pero al margen de todo ello, yo creo que es verdad que, como dice Tori, yo creo que la gente también tiene ganas de encontrarse en la pantalla algo que les evada y les haga reír. Yo os agradezco a los dos que hayáis estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y queda pendiente que te manden una botellina de licor café, porque, chicos, no probó Ángels el licor café. No he probado licor café. Y de vino de eso Fillas sí, del eso Ribeiro. Mandadme el que queráis. Sí, vino, mandadme el que queráis. Hay un vino, el vino de la peli, acaban de sacar una tirada a la gente del Ribeiro. Pues por favor. Y os mandamos ahí. Por favor. Sí. Una cajita, ¿eh? Una cajita, venga, vale. ¿Viste lo que hizo el licor café con Antón Losada, ¿no? Y sabes que es un tío bajito y delgadito. Exacto, imagínate. Pues imagínate contigo, a lo mejor igual. Mejor que no lo pruebe. Muchísimas gracias, chicos, a los dos. Muchísima suerte. Un beso. Adiós. Gracias, chao. Hoy por hoy. Que todo, absolutamente todo es política, ya lo sabemos, pero que en esta sección de los martes, con el Comando N, con Nuño Domínguez y con Nacho Carretero, intentamos cada semana aparcarla, dejarla fuera también es verdad. Hoy no lo vamos a hacer porque hoy en el espacio de Planeta, de la ciencia, bueno, la política se va a unir con esto gracias a las matemáticas. Ahora les cuento. Primero vamos a hablar de encuestas. Todos hablan de encuestas. Isabel Díaz Ayuso. Ahora las encuestas son positivas, que nos están dando buenos resultados. Edmundo Val. Lo que podemos sacar de enseñanza de estas encuestas, que unas dicen que sí, otras dicen que no. O Mónica García. ¿Tan mal le van las encuestas, señora Monasterio, para tener que montar El caso este es que numerito? las encuestas preocupan a los políticos, influyen a los votantes, pero todos sabemos que muchas veces se alejan de la realidad. Y claro, nos preguntamos, y nos pasa siempre en todas las convocatorias electorales, ¿son cada vez más o menos fiables? Al contar con herramientas más precisas, ¿hace que se equivoquen menos? Ahora mismo, según la encuesta de Metroscopia, que publica el diario El País, el Partido Popular, por ejemplo, se llevaría el 41% de los votos, ganaría en las elecciones en la Comunidad de Madrid, pero necesitaría Vox para gobernar. El PSOE se situaría por debajo del 20% de los votos, con Más Madrid ya pisándole los talones, con más del 17%. Nuño, ¿a ti qué te dicen estas cifras? ¿Te parecen fiables? ¿Desde la ciencia nos podemos fiar de las encuestas? Nos podemos fiar, pero tenemos que saber que son falibles, son aproximaciones mejores o peores a la realidad. Lo que está muy bien es hacer una especie de promedio entre las diferentes encuestas y conocer bien ese margen de error que tienen, que es de 4 puntos, de 3 puntos, y eso es muy importante, pero es la forma más fiable es la mejor forma que tenemos para saber lo que puede pasar. ¿Son una herramienta científica? Son una herramienta de ciencias sociales que, si está bien hecha, puede ser muy útil. Y lo que pasa es que yo creo que tenemos en la cabeza que las encuestas fallan más que una escopeta de feria, y cada vez más, ¿no? Es decir, últimamente las encuestas están fallando muchísimo. No predijeron que iba a ganar Trump. No predijeron lo que yo quería. No predijeron lo que yo quería, efectivamente. Y es muy interesante un estudio que se publicó en 2018. Dos investigadores, uno de Reino Unido y otro de Estados Unidos, analizaron 30.000 encuestas que se han publicado desde el año 42 hasta el 2017 en 45 países. De España había 1.434 encuestas. Bueno, pues lo que vieron es que las encuestas la clavan bastante bien desde 1942 y que no han empeorado, sino que han mejorado sensiblemente la capacidad predictiva. Luego hay encuestas puntuales, que pueden fallar mucho, ¿no? Y por eso hay tanta polémica ahora con el CIS de Pero Tezanos, también yo creo por que ejemplo. una cosa clave es lo que cree la gente que son las encuestas o lo que espera de las encuestas. Se creen que son la bola de cristal, entonces dicen, pero habías dicho Claro. que... No, y que tienen que clavarla al escaño. Es decir, no, las encuestas muchas veces, y ahora vamos Tienen a hablar de un margen, ello, claro. sí, o hablan de tendencias sobre todo. De todas formas, si alguien se fija un poquito en las encuestas de los últimos años, es que son muy precisas. Uh-huh. Cada vez se meten más variables, cada vez se cocinan más y mejor, Claro. y son muy Se fiables. introducen más elementos en la cocina. Mira, Joan Font es profesor de investigación del CSIC, autor del libro Las encuestas de opinión. Nos acompaña aquí desde Radio Madrid. Joan Font, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Para qué sirven las encuestas? ¿Para predecir lo que va a pasar o para marcar tendencias o incluso para alguna manera movilizar a los ciudadanos? A ver, pueden servir para muchas cosas, pero yo haría una distinción primera. El uso principal de las encuestas para los científicos sociales o incluso para los gobiernos es describir la realidad.
Y luego hay otra cosa que pretendemos que las encuestas electorales nos hagan, que es pronosticarnos lo que ocurrirá. Y eso ya es algo completamente diferente. A mí me gusta mucho, aunque haya alguna diferencia, me gusta mucho hacer la analogía con el tiempo, ¿no? El pronóstico meteorológico, ¿no? El programa del tiempo empieza diciéndonos, pues hoy ha llovido, hay esta temperatura en tal sitio, tal. Ahí no se equivocan, ¿no? Eso lo están diciendo. O sea, es la fotografía. Claro, es la fotografía. Eso es correcto. Y ese es el uso principal de las encuestas en ciencias sociales en general. Nos dan una buena fotografía de la realidad, de qué problemas de vivienda hay en Madrid, cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos, de lo que sea, ¿no? Del tema que sea. Para eso es una herramienta muy eficiente, ¿no? Luego hay unas encuestas que son las electorales y algunas otras a las que les estamos pidiendo un valor añadido, ¿no? Les estamos diciendo, queremos que nos digas qué va a pasar en el futuro. Claro, eso realmente en sí mismo es complicado, ¿no? Ocurre, digamos, también en el pronóstico del tiempo, ¿no? Y cuando hacen el pronóstico del tiempo nos dicen, hombre, mañana muy probablemente ocurrirá esto. Y ahora os vamos a decir lo que ocurrirá quizás dentro de 3 o 4 días. Los modelos dicen que posiblemente, pero claro, de dentro de 4 días está mucho menos claro. Y eso, pues con las encuestas parece que queramos eso, ¿no? Que nos digan todo lo que va a pasar. Con exactitud. ¿No? Sí, con exactitud. Y supongo que aquí influye mucho que es un proceso humano. Es decir, hay un encuestador y una persona encuestada que puede decir algo que no piensa. O puede pensar una cosa hoy y pasado mañana otra. Puede mentir, ¿no? puede Entonces, no. Ahí hay mucha subjetividad en el sistema que puede, ¿no? Entiendo que es endiablado hacer un cuestionario bueno. Sí, hacer un cuestionario bueno es difícil, hacer una muestra buena es difícil, lograr que en los temas más sensibles la gente sea completamente sincera también, ¿no? Pues eso, si a la gente le preguntamos por temas no polémicos o le pedimos que nos describa un poco cómo ha utilizado el tiempo, cuáles son las condiciones de su casa, no sé qué, ¿no? Ahí es más fácil que a priori la gente sea más sincera, ¿no? En cuanto entramos en política, religión, sexo, temas, digamos, que de alguna manera son un poquito más tabús, que la gente considera que es más privado, que van a pensar de mí, etcétera, el riesgo del mentir, o por lo menos, digamos, de esas pequeñas mentiras, ¿no? De adaptarte un poquito a decir algo socialmente más deseable es mayor, ¿no? Y luego también está el sesgo en la pregunta, ¿no? Porque una pregunta puede condicionar la respuesta. Sí, claro, eso está clarísimo. Eso, hay muchísimos experimentos en los que se pregunta, pues eso, casi lo mismo, ¿no? Cambiando o las categorías de respuesta o añadiendo una palabra en la pregunta, etcétera, y cambian radicalmente. Y luego que respuestas. Las encuestas modernas, que también mucha gente no lo sabe, se cocinan. Es decir, no es un reflejo de pregunta-respuesta y eso se traslada directamente al resultado. Se meten muchas variables que ajustan los resultados, ¿no? Al hacer el pronóstico de cuál va a ser el resultado final, sí, ¿no? A ver, a mí siempre pensamos en la cocina como el gran instrumento de manipulación, ¿eh? Y yo creo que no lo es, ¿no? El gran instrumento de manipulación de las encuestas es sobre qué preguntamos y sobre qué no preguntamos, ¿no? Ese es el más importante de todos, ¿no? El segundo puede venir, digamos, por los efectos de cuestionario, ¿no? Es decir, qué preguntas metemos y cómo las preguntas anteriores te van marcando, ¿no? O te van colocando, digamos, en un estado mental que, por ejemplo, en una encuesta electoral, supongamos eso, ¿no? Que ya te están preguntando todo el tiempo por inmigración, ¿no? Durante 10 o 15 minutos y luego te preguntan qué votarás, respondes con el tema de la inmigración en la cabeza, ¿no? Mientras que si en la pregunta en la encuesta previamente te han estado preguntando por problemas de sanidad, pues es distinto lo que tienes en la cabeza, ¿no? Y a lo mejor uno u otro condicionan, no sabemos cuando llegue el día de las elecciones si lo que tendrás en tu cabeza a la hora de elegir la papeleta será la sanidad o será la inmigración, Y ¿no? Joan, ¿cuánto influyen las encuestas en los votantes? Es decir, porque hay una cosa muy curiosa en los cuestionarios que preguntan, ¿a usted le influyen las encuestas a la hora de votar? No. ¿Usted cree que las encuestas influyen en el resto? Sí, por supuesto, influyen muchísimo. Claro, eso es algo que lo hacemos constantemente, ¿no? Pensar que, por ejemplo, que la publicidad a los demás les afecta mucho y todo el mundo está muy manipulado menos yo, ¿no? A mí no me afecta nada, ¿no? Bueno, en general la sensación es que tienen algún efecto, pero que evidentemente, digamos, no son las que normalmente deciden las elecciones, ¿no? Igual que los medios de comunicación, ¿no? Probablemente el efecto de las encuestas aún es más limitado, ¿no? De entrada, digamos, porque mucha gente tiene ya el voto muy decidido, es muy fiel, es un voto muy ideológico, etcétera. Y luego porque a veces las encuestas nos dan una información
que influye más seguramente a los votantes que utilizan más lo que llamamos un voto estratégico, ¿no? Que pues eso, ese votante que podría tener simpatía por Ciudadanos y que ahora puede decir, uy, pues si no van a entrar, entonces a lo mejor, ¿no? Aunque esa es mi primera preferencia, voy a elegir a mi segunda, ¿no? Porque parece que eso podría ser un voto malgastado, ¿no? A veces tienen algún efecto movilizador o desmovilizador por ese otro elemento psicológico que está ahí, que es que a todos nos gusta ganar, ¿no? Igual que hay más seguidores del Barça o del Madrid, ¿no? Que de otros equipos, no solo porque su juego sea más vistoso, sino porque nos gusta ir con el equipo ganador, pues eso ocurre un poco también con las encuestas. Y en cuanto a la cocina, cuando se hace pronóstico, en cuanto a la cocina que preguntaba Nacho, ¿se cocina todo de la misma manera? ¿Solo hay un tipo de cocina o hay muchos tipos de cocina? No. Porque, por ejemplo, cuando ha habido polémica con el CIS con el CIS de ahora, es que hay una fórmula de cocina diferente. ¿Hay una sola fórmula o hay más fórmulas para cocinarla? Hay muchas fórmulas. ¿Tantos como cocineros? Sí. Digamos que el CIS tradicionalmente, ¿no? A lo largo de varias décadas, había tenido la virtud de utilizar con pequeñas variaciones, ¿no? Casi siempre la misma fórmula, ¿no? Es decir, el voto que declaraban los ciudadanos, y para los indecisos utilizar o el recuerdo de voto o la simpatía, ¿no? Y lo basaban todo en eso. En el último periodo, efectivamente, el CIS se ha acercado más a lo que hacen muchas empresas privadas, que es decir, hago lo que quiero, ¿no? Y utilizo, digamos, cualquier otra variable que tengo por ahí, la utilizo un poco como quiero, y además han ido cambiando las fórmulas de estimación en cada elección concreta, ¿no? Lo cual seguramente es más difícil de explicar, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de esa neutralidad que esperamos de una institución pública, ¿no? Y es más difícil ahora clavar una encuesta que antes, por ejemplo, por la variedad de partidos que tenemos ahora. Estoy pensando en la época del bipartidismo, ¿no? Ahora, pues, por ejemplo, el fenómeno Vox, hubo encuestas que no supieron predecirlo. ¿Tú crees que es más difícil para predecirla cuando hay muchas opciones? Claro, tú decías antes, ¿no? Que la tendencia general mundial, digamos, es más bien, digamos, a que hayan mejorado un poco, ¿no? Pero ahí juegan diferentes factores, ¿no? Por un lado, digamos, tenemos, igual que vuelvo a la analogía, ¿no? Igual que en el pronóstico meteorológico, digamos, los modelos matemáticos, la información acumulada que tenemos, etcétera, todo eso podría ayudarnos a ir mejorando los modelos, y seguramente lo está haciendo, ¿no? En cambio, tenemos otras cosas que van en contra, ¿no? Pues, por ejemplo, que sea más complicado acceder a la gente con las encuestas personales, o, por ejemplo, que la lealtad de voto. Claro, había algún politólogo hace 30 años que decía, la mejor encuesta, el mejor pronóstico electoral que puedes hacer es no hacer ninguna encuesta y decir que el resultado va a ser el que hubo hace 4 años, ¿no? El mismo, digamos, porque el 80 y tantos % de la gente votaba lo mismo. Claro. Eso es lo que está cambiando, ¿no? Las lealtades, las identificaciones de partido fuertes, estables, etcétera, se debilitan, ¿no? Y en la medida en que eso cambia, pues claro, es más complicado. Y en la medida, además, que hay nuevos partidos, la cosa se complica todavía más, porque antes, de alguna manera, por lo menos sabías, ¿no? Cuáles eran las características, las peculiaridades de los votantes de cada partido. Pues los votantes del Partido Popular en el País Vasco tienden a esconder su voto, los votantes de Podemos a lo mejor son muy entusiastas, pero claro, cuando hay un partido nuevo no sabes todavía cómo son sus votantes y es más difícil pronosticarles. Joan Font, muy, muy interesante, porque además este mundo de la política de hoy, ya no tanto los ciudadanos, sino los políticos que se mueven a base de encuestas, muy interesante lo que nos has contado. Muchísimas gracias. Muy interesante. ¿A que sí? Nacho, Nuño, hasta la semana que viene. Hasta el martes que viene. ¿A que será día electoral? Claro. No os cojáis las 4 horas cuando os toque venir aquí. No. Vale. Aquí justo vamos. Estaremos. Venga.